NIA 520. Procedimientos analíticos. La norma internacional de auditoría 520 expone la responsabilidad del auditor de efectuar procedimientos analíticos sustantivos durante la auditoría y al final de la auditoría para ayudar a formar una conclusión general sobre los estados financieros. Objetivo: de acuerdo con la NIA 520, el auditor debe utilizar procedimientos analíticos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría y ayudar a formar una conclusión general sobre los estados financieros, determinando si son consistentes. Definición: procedimientos analíticos. La aplicación de procedimientos analíticos planeados se basa en la expectativa de que existen y continúan relaciones entre la información, a menos de que existan condiciones contrarias. Los procedimientos analíticos son aplicables a grandes volúmenes de transacciones que tienden a ser predecibles en el tiempo. De esta manera, los procedimientos analíticos son las evaluaciones de la información financiera mediante el análisis de relaciones factibles entre datos, tanto financieros como no financieros. Estas evaluaciones implican investigaciones de fluctuaciones o relaciones identificadas que sean inconsistentes. Además, estas evaluaciones a los estados financieros consisten en realizar comparaciones sobre lo registrado y las expectativas del auditor, e incluso efectuar análisis complejo usando técnicas estadísticas. Requisitos: procedimientos analíticos sustantivos. El auditor debe diseñar e implementar procedimientos analíticos sustantivos determinando lo adecuado de los procedimientos para las aseveraciones, teniendo en cuenta los riesgos significativos evaluados y las pruebas de detalle cuando éstas sean necesarias, siempre buscando efectividad y eficiencia de los procedimientos analíticos. De igual manera, el auditor debe evaluar la confiabilidad de los datos analizando su naturaleza, fuente, relevancia y controles sobre la preparación de la información y su efectividad. Grupos de procedimientos analíticos de acuerdo al nivel de seguridad obtenida: efectividad alta, efectividad moderada, efectividad limitada. Efectividad alta: los procedimientos analíticos son el principal medio de obtención suficiente y apropiado de evidencia para su aseveración. Estos efectivamente prueban la cantidad registrada, sin embargo, si hay un riesgo significativo se pueden aplicar procedimientos adicionales. Efectividad moderada: el procedimiento analítico es usado para corroborar evidencia obtenida durante el desarrollo de la auditoría y se obtiene un nivel moderado de seguridad. Efectividad limitada: la efectividad limitada es cuando se involucran procedimientos básicos como comparación de cantidades con ejercicios anteriores. Estos generan un nivel de seguridad limitado. Dentro de los procedimientos analíticos, el auditor puede utilizar diferentes técnicas como son relación de análisis, análisis de tendencia y equilibrio, patrón de análisis y análisis de regresión. Procedimientos analíticos que ayudan a formar una conclusión general. Al final de la auditoría, el auditor deberá aplicar procedimientos analíticos que ayuden a formar una conclusión general sobre la consistencia de los estados financieros y a corroborar las conclusiones formadas durante la auditoría. Los procedimientos analíticos ayudan a obtener conclusiones razonables para que el auditor base su opinión sobre los estados financieros. Investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. De acuerdo a los resultados de la aplicación de los procedimientos analíticos, el auditor deberá determinar si existen fluctuaciones o relaciones que son inconsistentes con la información relevante o difieren de los montos esperados. Entonces, el auditor deberá investigar con la administración y obtener la suficiente y apropiada evidencia relevante a las respuestas de la administración y efectuar los procedimientos de auditoría necesarios según las circunstancias. Tipos de procedimientos analíticos. Los tipos de procedimientos analíticos están definidos por la clase de las expectativas del auditor, que pueden ser las siguientes: expectativa de la industria, expectativa del cliente, expectativa del auditor, expectativa de los estados financieros. En cuanto a la expectativa de la industria, se refiere a los procedimientos que realiza el auditor con el fin de comparar información financiera y no financiera con información de la industria, en donde el cliente desarrolla su objeto y
con compañías similares. Ejemplo, el auditor puede comparar los indicadores claves de desempeño de su cliente, tales como la liquidez, endeudamiento, rendimiento y actividad, con los indicadores de la industria del cliente. De estos análisis, el auditor puede identificar información útil acerca del desempeño de su cliente. Expectativa del cliente. Se refiere a la comparación de la información contable con las expectativas que prepara el cliente. En este caso, el presupuesto. Un ejemplo de esto sería que el auditor puede realizar una comparación de los gastos presupuestados con los gastos reales a determinada fecha. Las variaciones significativas pueden dar indicio a errores e irregularidades en los estados financieros. Antes de que el auditor tome la decisión de realizar este tipo de análisis, es necesario que evalúe el proceso de preparación y aprobación del presupuesto. Expectativa del auditor. Son cálculos que realiza el auditor con el fin de determinar la razonabilidad de una cuenta de los estados financieros. Para estos cálculos, el auditor puede utilizar información operacional o financiera. Ejemplo, en una empresa que vende leche, para determinar la razonabilidad de los ingresos, el auditor puede tomar la cantidad de litros de leche vendidos, en este caso sería la información operacional, y multiplicarlo por el precio promedio de la venta de litro de leche, y el resultado compararlo con las ventas registradas. Expectativa de los estados financieros. Se refiere a analizar los cambios que ocurren en las cuentas de balance o resultado entre dos o más periodos. Igualmente, se puede analizar las tendencias de indicadores claves de desempeño tales como liquidez, rendimiento, endeudamiento y actividad del periodo corriente con el periodo anterior. Ejemplo, el auditor puede revisar la tendencia mensual de los gastos del año corriente con la tendencia mensual de los gastos del año anterior. Técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y pruebas que el auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. Entre estas tenemos las técnicas de auditoría, que son las herramientas del trabajo del auditor, y los procedimientos de auditoría es la combinación que se hace entre estas dos herramientas para un estudio en particular. La clasificación de las técnicas de auditoría se clasifican de la siguiente manera. Tenemos las técnicas de obtención de evidencia física, técnicas de obtención de evidencia documental, técnicas de obtención de evidencia testimonial y las técnicas de obtención de evidencia analítica. Técnicas de obtención de evidencia física. Entre estas tenemos la inspección. Esta técnica se aplica principalmente al examen físico de los bienes materiales o los documentos, con el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o presentada en los estados financieros. Como bien sabemos, los saldos del activo, así como los datos de la contabilidad, están representados por un bien material y documentos. Estos pueden ser cualquier documento que materialice el dato para su contabilización. Ejemplo, inspeccionar físicamente el estado operativo del activo fijo. La técnica de inspección se aplica de dos formas: inspección física e inspección documental. La inspección física es la más usada por su versatilidad y su bajo costo, empleándose como instrumento principal el ojo humano, el cual es complementado frecuentemente con un instrumento de magnificación, iluminación y medición. Esta modalidad proporciona evidencia de auditoría suficiente y apropiada con respecto a la existencia del activo, pero no necesariamente sobre los derechos de la entidad o sobre la valoración de los activos. Inspección documental. Permite obtener evidencia por escrito no solo respecto a los activos, sino también sobre los pasivos y las transacciones. En cuanto a los activos tangibles, esta técnica permite establecer el título de dominio que se ejerce sobre dicho activo. Sin embargo, como la disposición de una factura de compra no acredita suficientemente la propiedad sobre el bien, se refiere completamente con acreditar su existencia y posesión en la entidad.
Observación. La técnica de observación consiste en presenciar un proceso o un procedimiento realizado por otras personas. Es el examen de ciertos hechos y circunstancias, principalmente los relacionados con la forma en que se realizan las operaciones sujetas a revisión. Por medio de esta técnica, el autor toma conocimiento de cómo el personal del área ubicada desarrolla sus funciones. En la aplicación de esta técnica, el autor utiliza además los sentidos del oído, del tacto y del olfato, observando el objeto de la auditoría y complementándolo con el uso de fotos y videos, evidencias que deben ser analizadas para asegurarse de que los hechos son correctos y guardan correspondencia. Ejemplo, observación de la toma de inventarios físicos, la observación de pagos de planilla, observación del proceso productivo. Técnicas de obtención de evidencia documental. Entre estas tenemos el relevamiento, la comprobación, rastreo y revisión selectiva. Relevamiento es una técnica que consiste en recopilar información que permita comprender integralmente el funcionamiento de un sistema, proceso, actividad o materia a examinar, proporcionando un comprendido de información específica que sustente el proceso de la auditoría en criterios relacionados. Esta técnica tiene por finalidad efectuar el diagnóstico primario sobre la materia a examinar, identificando actividades operacionales y el contexto en el que se desarrollan. Comprobación es la técnica que permite al auditor corroborar la existencia, legalidad, integridad y legalidad de las operaciones realizadas o transacciones registradas en el sistema de información, mediante la verificación de los documentos que las justifican o sustentan, los mismos que son proporcionados por la entidad auditada y sirven de sustento para la opinión del auditor. Rastreo. Esta técnica de auditoría consiste en seguir la secuencia de una operación o transacción desde su inicio hasta su culminación, pasando por una de sus fases, con la finalidad de determinar su corrección en base a los criterios preestablecidos por la propia entidad. El rastreo es utilizado para dar seguimiento a una operación de manera progresiva de un punto a otro, de un proceso interno determinado o de procesos a otros realizados por una unidad operativa dada. Revisión selectiva es una técnica que consiste en el examen minucioso y profundo relacionado a una parte de la operación de documentos elaborados por la entidad previamente seleccionados, con la finalidad de establecer el cumplimiento de los criterios de auditoría establecidos. La selectividad está basada en la elección de una muestra que puede aumentarse o disminuirse de acuerdo al criterio del auditor y a los resultados que se van obteniendo. Técnicas de obtención de evidencia testimonial. Indagación. La indagación consiste en la búsqueda de información apropiada a través de las personas bien informadas tanto dentro como fuera de la entidad. La indagación se utiliza de forma extensiva a lo largo de la auditoría y adicionalmente a los procedimientos de la auditoría. Las indagaciones pueden variar desde la indagación formal planteada por escrito hasta la indagación verbal informal. La evaluación de las respuestas obtenidas es parte integrada del proceso de indagación. Entrevista es la técnica por medio de la cual se obtiene información complementaria que sirve más como apoyo que como evidencia directa del examen que se realiza. Se aplica a través de las preguntas directas, formales o informales, al personal que labora en el área auditada o a terceros, cuyas actividades guardan relación con las operaciones de esta. Encuesta es una técnica que se aplica a una muestra representativa de la población y utiliza procedimientos estandarizados de interrogación para obtener información respecto a los aspectos materiales de la auditoría. La encuesta es una observación no directa de los hechos, sino por medio de lo que se manifiestan los encuestados. Permite recuperar datos sobre sucesos, acontecimientos en las encuestas y estandarizados para un análisis posterior.
Cuestionario. Es una técnica que utiliza el auditor para obtener información por medio de preguntas escritas organizadas que deben ser contestadas por los funcionarios o empleados de la entidad. Pueden abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos. La aplicación del cuestionario es impersonal a diferencia del cara a cara de la entrevista. El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente sobre los hechos y aspectos que interesan en la auditoría y que puede ser aplicado en forma variada. Declaración. Esta técnica consiste en formar declaraciones escritas en forma de memorándum, oficio, informe, acta, etc. a los empleados o funcionarios de la entidad examinada que tuvieron participación en los hechos, procesos o actividades que se examinan, con la finalidad de establecer aquellos aspectos que por su importancia así lo ameritan. Confirmación. La técnica de confirmación implica la obtención de una constancia escrita sobre la autenticidad de las transacciones, operaciones, registros, documentos, hechos y circunstancias del aspecto ubicado por parte de una persona natural o jurídica, independientemente de la entidad que se encuentran en posibilidad de conocer sobre el mismo. Técnicas de obtención de evidencias analíticas. Análisis. Esta técnica consiste en separar los elementos o partes que integran los procesos, actividades, tareas, operaciones, transacciones o situaciones a examinar, con el objeto de estudiar, conocer y comprender el funcionamiento del aspecto sujeto a revisión y cada uno de sus componentes, establecer sus propiedades y si se encuentra en conformidad con los criterios de orden normativo y técnico. Análisis de saldos. Existen cuentas en las que los distintos movimientos que se registran en ellas son compensaciones unos de otros. Por ejemplo, en una cuenta de clientes, los abonos por pagos, devoluciones, bonificaciones, etc. Análisis de movimiento. En otras ocasiones los saldos de las cuentas se forman no por compensación de partidas, sino por acumulación de ellas. Por ejemplo, en las cuentas de resultados y en algunas cuentas de movimiento compensado puede suceder que no sea factible relacionar los movimientos acreedores contra los movimientos deudores o bien, por razones particulares no convengan hacerlo. En este caso, el análisis de la cuenta debe hacerse por agrupación, conforme a conceptos homogéneos y significativos de los distintos movimientos deudores y acreedores que constituyen el saldo de la cuenta. Conciliación. Esta técnica de auditoría tiene por objetivo establecer la concordancia de los conjuntos de datos separados, siempre y cuando las fuentes independientes de información se originen sobre la misma base. La conciliación se efectúa a una fecha o periodo determinado dependiendo del objetivo de la auditoría. Consiste en controlar información producida por diferentes unidades administrativas o instituciones en relación con la misma operación o actividad a efectos hacerla concluir. Lo que permite determinar la validez, veracidad e idoneidad de los registros, informes y resultados del objeto del examen. Tabulación. Es la técnica que consiste en someter la información obtenida en la auditoría y expresada en valores, magnitudes u otros datos a un proceso de recuento y ordenamiento con la finalidad de lograr resultados numéricos relativos a la materia examinada y expresarlos por medio de las tablas agrupados en áreas, segmentos o elementos de manera que facilite la formulación de conclusiones. Cálculo es la técnica de auditoría que consiste en corroborar la exactitud o corrección de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros
o realizar cálculos independientes con el objeto de asegurar que las operaciones son efectuadas correctamente. Se puede realizar anualmente o por medios tecnológicos. Esta técnica solamente prueba la exactitud aritmética, por lo que se requieren técnicas adicionales que determinan la validez de las cifras sujetas a examinar. Comparación. Consiste en identificar las diferencias y similitudes que existen entre dos tipos de información debidamente documentada. Mediante esta técnica, el auditor establece la relación que existe entre dos o más conceptos, determinando y documentando sus similitudes o diferencias. Corresponde al auditor determinar la razonabilidad de la igualdad o la diferencia y obtener la conclusión correspondiente. Esta técnica no está referida a realizar una simple comparación, sino que implica la clasificación sistemática y ordenada de la naturaleza o comportamiento de dos o más conceptos y la cuantificación de la relación entre ellos. Pruebas de auditoría. Las pruebas de auditoría son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia comprobatoria. El examen de auditoría requiere que el auditor obtenga la evidencia necesaria que le permita asegurarse de que las transacciones, los registros contables y los saldos de los estados financieros sean verdaderos y exactos. Las evidencias que necesita el auditor para comprobar y considerar válido su examen se obtiene por medio de una serie de pruebas. Pruebas de cumplimiento. Las pruebas de cumplimiento consisten en recolectar evidencia con el propósito de probar el cumplimiento de una organización con procedimientos de control. Esto difiere de la prueba sustantiva, en la que la evidencia se recoge para evaluar la integridad de transacciones individuales, datos u otras información. Una prueba de cumplimiento determina si los controles están siendo aplicados de manera que cumplan con las políticas y los procedimientos de gestión. Las pruebas de cumplimiento pueden usarse para probar la existencia y efectividad de un proceso definido, el cual puede incluir una pista de evidencia documental y la automatizada, por ejemplo, para proveer la certeza de que solo se realicen modificaciones autorizadas en los programas de producción. Algunos ejemplos de pruebas de cumplimiento de controles en los cuales se podrían considerar las muestras incluyen derechos de acceso de usuarios, procedimientos de control, de cambio de programas, procedimientos de documentación de programas, excepciones de seguimiento, revisiones de registro. Pruebas sustantivas. Una prueba sustantiva fundamenta la integridad de un procedimiento real. Provee la evidencia de la validez e integridad de los saldos en los estados financieros y de las transacciones que respaldan dichos saldos. Una prueba sustantiva para determinar si los registros del inventario son correctos. Para realizar esta prueba, el auditor podría realizar un inventario completo o podría usar una muestra estadística que le permita llegar a una conclusión respecto a la exactitud de todo el inventario. Existe una recolección directa entre el nivel de los controles internos y la calidad de las pruebas sustantivas requeridas.
Si los resultados de las pruebas a los controles, entre estos las pruebas de cumplimiento, revelan la presencia de controles internos adecuados, entonces el auditor tiene una justificación para minimizar los procedimientos sustantivos. Por el contrario, la prueba de los controles revelará debilidades en los controles que podrían generar dudas sobre la completitud, exactitud o validez de las cuentas. Las pruebas sustantivas pueden responder esas dudas. Algunos ejemplos de pruebas sustantivas en las cuales se podría considerar las muestras incluyen el desempeño de un cálculo complejo, por ejemplo, interés, en una muestra de cuentas o una muestra de transacciones para garantizar una documentación de respaldo. Pruebas analíticas. Las pruebas analíticas se utilizan haciendo comparaciones entre dos o más estados financieros o haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad para observar su comportamiento. Pruebas de control. Las pruebas de control representan los procedimientos de auditoría diseñados para verificar si el sistema de control interno del cliente está siendo aplicado de acuerdo a la manera en que se describió al auditor y de acuerdo a la intención de la gerencia. Pruebas de detalle. Las pruebas de detalle se refieren a los procedimientos que realiza el auditor con el fin de obtener mayor evidencia de la proporcionada por las pruebas de controles y los procedimientos analíticos. Pruebas de seguimiento. Las pruebas de seguimiento hacen referencia al cumplimiento de las normas generalmente aceptadas. Esta comprueba que se esté cumpliendo con las normas y procedimientos correspondientes en las pruebas sustantivas y de cumplimiento. Como parte del proceso de auditoría, los auditores internos deberán hacer un seguimiento sobre el hallazgo aportado que requiera alguna acción, para asegurarse que la administración ha solucionado oportuna y adecuadamente las observaciones de auditoría. Un seguimiento adecuado y oportuno es básico para implementar el proceso de auditoría, ya que en el caso de no efectuarse podría minimizarse de manera seria el valor de las auditorías. Trabajo práctico acerca de la aplicación de técnicas de auditoría. En la presente práctica del tema de aplicación de auditoría estableceremos las pruebas, los procedimientos y las técnicas necesarias para la aplicación de dicha técnica.
En la empresa constructora IPS-SA se procede a establecer las políticas contables de la empresa. Análisis para el reconocimiento de los ingresos por la prestación de servicios y su posterior elevación y presentación de los estados financieros. El tipo de procedimiento aplicado que utilizamos fue el procedimiento analítico y las técnicas aplicadas fueron técnicas de comprobación, de análisis y de estudio. En este procedemos a verificar los comprobantes de ingresos por la prestación de servicios, el cual digitamos con respectivos códigos, el nombre de la cuenta, el valor del saldo según contabilidad y según auditoría. Confirmación de los saldos de cuentas por cobrar y conciliación de estado en el libro mayor. Establecemos pruebas y procedimientos sustantivos. Las técnicas que utilizamos son las técnicas de comprobación, técnicas de conciliación, técnicas de comparación y técnicas de verificación. En esta procedemos a verificar cada uno de los saldos de las cuentas por cobrar. Digitamos su respectivo número de factura, fecha, nombre del cliente, fecha de vencimiento de la factura, saldo registrado según contabilidad, la que se encuentra registrado en los libros, y el saldo de la cuenta según la auditoría. Procedemos a establecer la diferencia que hay entre los saldos según contabilidad y según auditoría. Establecer la integridad y exactitud de las cuentas de ingresos. En este caso aplicaremos pruebas y procedimientos sustantivos. Los tipos de técnicas utilizados son las técnicas de comparación, técnicas de comprobación y técnicas de estudio. Procedemos a verificar cada una de las facturas de las cuentas de ingresos. Digitamos su respectivo número de factura en cada una, la fecha, el nombre de cada cliente, el valor facturado, el valor del ingreso según contabilidad, la cual se encuentra en la que encontramos registrado en los libros, y valor del ingreso según auditoría. Procedemos a establecer la diferencia de los saldos según contabilidad y según auditoría y verificamos que según la conciliación de las cuentas de ingresos no se encuentran registros en los saldos según contabilidad en las facturas 323, 332 y 383. Confirmación de saldos por parte del cliente y conciliación en el libro mayor. En este caso aplicaremos procedimientos de pruebas sustantivos. Las técnicas utilizadas fueron técnicas de conciliación, técnicas de comparación, técnicas de observación y técnicas de verificación. Como anteriormente les he comentado, procedemos a digitar cada una del número de las facturas, nombre de la fecha, nombre del cliente, valor facturado, el valor del ingreso en contabilidad, el ingreso de auditoría. Procedemos a establecer las diferencias entre contabilidad y auditoría. Y observamos que según la confirmación de las cuentas de ingresos no se encuentran registros de saldo según la contabilidad de las facturas 323, 332 y 323. Procedemos a establecer también los indicadores de los comprobantes de ingresos, la cual nos refleja el valor total según contabilidad de 9.421.520 y la entre el valor de auditoría 10.974.520, para lo cual nos da un indicador del 89,89%. Aplicación y conciliación de reconocimientos y reclamos. En este caso, la empresa no emite información acerca de las PQRS y reclamos por el cual no se procede a diligenciar ninguna de la información requerida.
del traslado contable del estado de cartera. Aplicamos las técnicas de comparación, de estudio y verificación. Procedemos a ingresar cada una de las facturas corrientes que se encuentran en la empresa y su posterior traslado a carteras vencidas. Como observación tenemos que la empresa no realiza reclasificación de las cuentas por edades, por lo que todas las facturas vencidas y no vencidas se encuentran reclasificadas en la contabilidad como cuentas corrientes. Procedemos a hacer el indicador de la cartera corriente, el cual tenemos la cartera corriente según contabilidad por 12.213.000. La cartera corriente de una auditoría por 10.144.000, lo cual nos indica que hay un indicador de 11,26%. En cuanto al indicador de la cartera vencida, tenemos la cartera vencida según contabilidad en 0 pesos. Y la cartera vencida según auditoría con un valor de 1.311.9, lo cual nos da un indicador del 0%. Evaluación y análisis del método de producción y la afectación contable de la producción de petróleo. Aplicaremos procedimientos y pruebas análisis. Los tipos de técnicas utilizadas son técnicas de análisis, técnicas de comparación y técnicas de estudio. En este caso, procedemos a ingresar cada una de las facturas con su respectivo número de factura, su respectivo nombre de cada cliente, la fecha, el valor facturado. Le aplicamos una producción del 5% a cada una de las cuentas de cartera. Se establece la producción calculada según contabilidad en 0%, en 0 pesos, y según auditoría 6.50. Procedemos a hacer una observación que según la evaluación y análisis del método de producción y la afectación contable de la producción, no se encuentran registros suministrados en la producción y su contabilidad. Aplicación del cálculo de periodo de cartera. Como podemos observar, establecemos cada una de las facturas con sus respectivos números, el nombre del cliente, la fecha de emisión de la factura, el valor facturado a cada una de las facturas, la tasa de interés diaria por cuentas por cobrar, la cual fue 0,0049, el valor presente de las cuentas por cobrar, y aplicamos la fórmula del BPN, el valor presente neto, el cual cogemos el valor de cada una de las facturas, lo multiplicamos por la tasa de interés y lo elevamos al número de días de cada una de las facturas. En este caso, el valor total de las facturas va por 12.071. Tenemos el deterioro de cartera calculado según auditoría, está por un valor de 63.080 pesos. Procedemos a proceder al indicador de la provisión. Provisión según contabilidad, tenemos un valor de 0 pesos dividido por una provisión de auditoría que está por un valor de 603.550, lo cual nos indica que hay un indicador del 0%. En el indicador de cartera, procedemos a verificar el deterioro según contabilidad, el cual observamos que tiene un 0% dividido entre el deterioro según auditoría, que está por un valor de 63.080, lo cual nos indica también que tenemos un indicador del 0%. Según la evaluación y análisis del método de producción y de periodo de cartera, nos indica que la empresa no cuenta con ninguno de los dos métodos, ya que son cuentas corrientes, las cuales no se aplican ninguno de los métodos anteriormente mencionados, arrojando como resultado 0% del indicador en actos fiscales. Conciliación de cotizaciones y órdenes de servicios como factura vencida.
Procedemos a verificar cada una de las cotizaciones. Verificamos el valor de auditoría, la fecha, el valor de contabilidad, el valor de auditoría, establecemos el número de la factura, la fecha, el valor de contabilidad y el valor de auditoría. Observamos la conciliación y cotización de las facturas números 316, 316, 310 y 460 no se registran sin límites de los números de orden de ajuste, por lo tanto no se procede a entregar la información. Análisis de los indicadores financieros aplicables a las cuentas de ingresos e instrumentos financieros de deuda por cobrar clientes nacionales. Aplicaremos procedimientos y pruebas analíticas. Las técnicas utilizadas fueron las técnicas de análisis, técnicas de documentación, técnicas de verificación y técnicas de observación. Identificamos cada uno de los indicadores financieros correspondientes en el estado de situación financiera de la empresa para poder calcular el comportamiento de los indicadores. El saldo según cuentas por cobrar según la contabilidad está por un valor de 1.800 millones y según auditoría nos dejan los saldos de las cuentas de ingresos de contabilidad están por 710 millones y 731,20. Como se ve reflejado igualmente el saldo de cuentas relacionados con la auditoría. La rotación de cartera, empezamos a ingresar las cuentas por cobrar dividido entre las ventas por los procedimientos totales, lo cual nos da un indicador del 27,86%. Este indicador establece el número de veces que tienen las cuentas por cobrar